opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos televidentes, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Vamos de inmediato a presentar a nuestro panel de invitados para hoy. Un panel donde el análisis es lo que va a imperar en el día de hoy. Nos acompaña Jorge Eduardo Ritter, ex canciller de la República, miembro del Partido Revolucionario Democrático también. Sí, señor. Nos acompaña por acá don Jimmy Papadimitriou, ex ministro y politólogo, especialista en temas de campañas políticas. Vamos a conversar hoy, estará haciendo análisis aquí con nosotros el profesor Edwin Cabrera, conocido por todos, y el ingeniero José Isabel Blandón Castillo. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo se siente en este panel? Bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida aquí a don Jimmy Papadimitriou, que forma parte de los nuevos estados de analista que Panamá necesita. Bienvenido, Jimmy, y esperamos que el país se pueda nutrir de tu conocimiento. Bueno, hoy tenemos una agenda bien interesante para nuestra audiencia. Quisiéramos hablar un poco sobre la propuesta que hay para regular Internet, que es uno de los temas que está ahora mismo en la discusión, no solamente de Panamá, en muchas partes del mundo se habla sobre esto, y vamos a hablar un poco sobre eso. También vamos a hablar de que hoy, precisamente, domingo, se están celebrando las elecciones en Venezuela. Hoy, 7 de octubre, unas elecciones importantes y hay muchas especulaciones sobre lo que va a ocurrir. Les voy a dar algunas de las informaciones que dispongo de los análisis estadísticos que se han hecho en ese torneo electoral. También vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque los Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales. Hemos tenido con ellos a lo largo de nuestra historia una relación de altas y bajas, pero sigue siendo nuestro principal socio, y con él tenemos una relación geopolítica importante con respecto al Tratado de Neutralidad de los Estados Unidos. Y esas elecciones son el martes 6 de noviembre, es decir, un mes casi después de las de Chávez, viene la elección de los Estados Unidos. Vamos a aprovechar el conocimiento de todos los que están aquí para poder brindarles a ustedes un análisis de lo que puede ocurrir en Venezuela y de lo que podría ocurrir en los Estados Unidos. Se le quedó un tema, el antitransfugismo. Voy para allá. Pero mientras eso está ocurriendo en este debate, también está pasando cosas en la vida política nacional. Por ejemplo, el viernes tuvimos el avance de uno de los proyectos más importantes que está haciendo el gobierno de Panamá, que es el Metrobús. Las líneas del metro han entrado en el área de Torrijos Carter y el área de Mano de Piedra. Importante, y que a final de año estarán en la 24 de diciembre. Es decir, se completa una de las 3 rutas más importantes de un proyecto que en el futuro, cuando se complete, va a tener un efecto en la calidad de vida del panameño. Ese es un proyecto importante. También, una cosa que me llamó mucho la atención y me mueve a risa para no dar un pensamiento mayor, los tránsfugas se han vuelto antitránsfugas. ¿Qué le parece? Hay una ley que los tránsfugas están proponiendo para que no les llamen tránsfugas. Entonces vamos a volver a lo que existía antes de la ley. Entonces, cuando usted trata de explicar esto en el contexto internacional, esto da risa. No hay forma de explicar que estamos haciendo para atrás, igual que las reformas electorales. Yo he dicho y he sostenido aquí hasta el último número que las reformas electorales son un error de cambio democrático. Un error, no le veo ninguna otra razón. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso. También en el transcurso de la semana se publicó una encuesta que viene a confirmar, digamos, la tendencia que Ipsos y que Dice la Negra estaban realizando con respecto al desempeño del presidente. Cuando él ha hecho un ajuste en su manera de manejar la comunicación, se refleja inmediatamente en índice de gestión de él, no del gabinete. El índice del gabinete sigue siendo... él es el único favorecido con todo. Pero es normal, porque la gente tiende a mirar en la cabeza del gobierno la acción de gobierno. Y creo que él ha hecho algunos ajustes. Le ha funcionado porque ha habido mejoras importantes y estadísticamente significativas. Ahora que tenemos un cóctel, porque todos los problemas internacionales tienen que ver al final del día con los problemas nacionales. La situación de Venezuela, por ejemplo. Esto que está viviendo Venezuela fue producto del deterioro político de la institucionalidad partidaria en Venezuela. Y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es interesante,
porque fíjese que solo un discurso, un debate político, de la intensidad con que se dio el debate del miércoles, ha cambiado un poco la dinámica favorable al republicano Romney, que no ha cambiado totalmente, pero que acorta la distancia. Y eso le indica a usted que a pesar de que usted se crea que es el sólido, eventos políticos traumáticos pueden cambiar todo. De manera que ese sería, Álvaro, el amplio tema para discutir en la mañana de hoy, con una gran ventaja, que lo podemos hacer con sosiego. ¿Le parece? No. Y con un gran sentido común. Oiga, precisamente, profesor Cabrera, el presidente de la República, cuando se refirió al tema de establecer algunos controles al Internet, lo hizo en un acto de la Autoridad de los Servicios Públicos organizado a nivel internacional aquí en Panamá. Y él fijamente miró a Selmar Rodríguez y le pidió que redactaran un documento. Acompañado de eso ya estaba sobre el tapete un documento que había redactado el señor diputado Abraham Martínez y que tenía que ver más que nada fue con el hackeo de que fue víctima precisamente en su momento del señor Papadimitriou. O sea que habían dos. Ya salió del camino el proyecto de Abraham Martínez, el anteproyecto de ley de Abraham Martínez, pero todavía queda por ahí la posibilidad de que a través de la Autoridad de los Servicios Públicos se presente una iniciativa en la Asamblea. Claro. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Álvaro y compañeros del panel. Este es un tema que yo puedo entender la buena intención, pero es más fácil entender la mala intención. La buena intención es decir, oye, no podemos permitir que hackeen páginas, no podemos permitir la pornografía infantil. ¿Quién puede estar de acuerdo con la pornografía infantil? Nadie, o sea, en su sano juicio. El problema que hay es cuando el gobernante, el de Panamá o el de cualquier parte del mundo, entra en la tentación de pretender controlar la información. Y eso fue lo que distorsionó la propuesta del anteproyecto de ley del diputado Martínez. Porque se da, en aquel momento cuando el entonces ministro aquí presente denunció el hackeo aquel, ese fue un evento muy puntual. Pero cuando se da la propuesta del diputado Martínez, hay un contexto diferente. Hay una, iba a decir crisis, pero crisis no es la palabra, pero hay un señalamiento del gobierno hacia los opositores, de los opositores hacia el gobierno, por una diversidad de temas. Y es que, Álvaro, el gobernante siempre tiene la tentación de querer controlar la información. Eso creo que a veces es hasta humano. Pero una cosa es que tenga la tentación y otra cosa es que lo haga. Es decir, nosotros no podemos vivir en una sociedad donde estemos con la zozobra de que, por ejemplo, alguien nos anda revisando nuestros estados de cuenta en los bancos. Eso es grave. Imagínense si a eso le añadimos que nos estén controlando la información. Mire, Alemania, que es un país de primer mundo, con tecnología, con recursos, con una sociedad democráticamente sólida, trató, la misma señora Merkel, trató hace varios años de regular el Internet y no pudo. La sociedad se le fue encima y no le quedó de otra que dar marcha atrás en esa pretensión. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la clase política panameña tiene que entender, porque lo acabamos de ver en el norte de África, que ya los medios tradicionales quedaron rebasados por las denominadas redes sociales, por la herramienta del Internet. Oiga, la revolución, porque ahí ha habido una revolución en todo el norte del África, fue dada en función de las redes sociales. Es una realidad objetiva. Cuando estábamos acá en Panamá en la lucha contra la dictadura, la herramienta era el fax, la herramienta novedosa era el fax. Y era una cosa impresionante como algunos de nosotros enviábamos un fax a las 5 o 6 de la mañana y en la tarde ese mismo fax nos regresaba como volante en calle 50. Y estamos hablando hace 20 y tantos años. Hoy, con la Internet, ¿cómo usted va con una ley pretender regular qué cosa? Que usted me diga que cuando va a un Internet café, usted tiene que identificar con cédula y todo lo demás para usar una máquina, yo eso lo podría entender. Pero entre eso y regular lo que la persona está allí
enviando información o recibiendo información. No hay manera, no hay forma. Mire, en Panamá sigue estando vigente, por ejemplo, la ley que establece que los medios de comunicación social solo pueden ser propiedad de los panameños. Retórica total. Total retórica. Ya con la internet, ¿usted cómo controla eso? Pero ¿qué es internet? Con el cable. Usted prende su televisor y está viendo CNN. Y CNN tiene una audiencia en Panamá y en muchos países de Latinoamérica tan alta como cualquier canal local. Entonces, ¿cómo regula eso? Entonces, yo lo que creo que, bueno, infelizmente creo que dieron marcha atrás con el tema. No es que es malo el tema de la pornografía infantil, no es que es malo detener el hackeo, no es que sea malo estas páginas que se dedican a denigrar personas, pero la gente, en internet, la gente no es muy diferente al televidente. El televidente sabe escoger credibilidad, confianza, seriedad, objetividad. En internet ocurre exactamente lo mismo. No es verdad que todo el que ponga ahí a denigrar, la gente se lo va a creer. Entonces, me parece que fue una pérdida de tiempo y un desgaste innecesario este propósito de pretender regular el internet en Panamá. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Quizás a la par del ingeniero Blandón, una de las figuras en la mesa que más experiencia política tiene es usted, don Jorge Eduardo Ritter. ¿Cómo ve usted esto? ¿Hasta dónde estamos llevando la situación en este momento de tratar o querer establecer algún tipo de control en materia de comunicación electrónica? Mira, pese a que el viernes pasado el autor, el diputado Abraham Martínez retiró el proyecto o el anteproyecto de regulación del Internet, ahí es cuando más temor me da a mí, cuando retiran el proyecto, porque el proyecto generalmente resucita por otra vía. Y la calma aparente que vivimos el viernes pasado porque se había retirado el proyecto quedó todavía en entredicho por dos circunstancias. Primero, porque en efecto el presidente cuando se refirió a este tema se lo asignó la responsabilidad a la Autoridad de los Servicios Públicos. Y en segundo lugar, hay que recordar que el presidente se refirió al tema también en su discurso ante las Naciones Unidas el mes pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando, aunque aquí seamos poco dados a leer los discursos para las personas que quieren, para opinar, uno tiene que estar enterado. Y uno de los temas principales que abordó el presidente de la República, aquí se hizo mucho énfasis en el problema de Taiwán, la forma como él abordó el tema de Taiwán y el tema de Palestina. Sin embargo, parte del discurso, y él ya lo había anunciado realmente, que él iba a abordar el tema de la regulación de Internet. Ahora, la regulación de Internet, en efecto, no es que sea en sí misma mala. Lo que pasa es que es, primero, muy difícil de implementar, y segundo, es quién establece la línea de qué es regulable y qué no es regulable. Póngame un punto ahí, don Jorge Eduardo, le voy a seguir dando la oportunidad, pero tengo en línea telefónica a Selmar Rodríguez, precisamente, que es la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos, para que nos diga qué va a pasar con este tema ahora que se retiró el proyecto de parte del señor Martínez, pero queda sobre el tapete la posibilidad de que venga ahora un proyecto de manos de la Autoridad de los Servicios Públicos. ¿Qué información exacta nos puede dar al respecto? Bienvenida y gracias. Adelante. Hola Álvaro y televidentes. Efectivamente ha habido una pequeña confusión con el tema del discurso que dio el señor presidente en la cumbre Conecta América que se dio en el mes de julio pasado y el proyecto de ley que había presentado el diputado Abraham Martínez, el 377, que si no mal no recuerdo lo presentó en julio del 2011, y que lo que buscaba era modificar 2 artículos del Código Penal. Cuando se dieron pues cuenta que había un parecido entre ese proyecto de ley y uno que estaba manejando la Fiscalía sobre cibercriminalidad, tengo entendido pues que hubo una fusión para poder presentar un solo proyecto. Esto no tiene nada que ver con las instrucciones impartidas por el señor presidente en la cumbre, como te comentaba, y es importante pues aclarar que nosotros, a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, no tenemos iniciativa legislativa. Nosotros vamos a fungir como un órgano asesor en cuanto al tema de la pornografía infantil a través del Internet.
Entonces, actualmente lo que nosotros estamos haciendo es analizando el proyecto, o sea, ni siquiera hay un proyecto en mesa, estamos analizando para definir la competencia de los actores de este posible proyecto, ya que el mismo, pues por su objetivo, que es el tema de la pornografía infantil, se debe trabajar, entendemos nosotros, podría ser entre el MIDES o la Secretaría de la Niñez y Adolescencia o la Autoridad de Innovación Gubernamental por ser un tema tecnológico. Así que, pero el proyecto no existe todavía y estamos en pleno análisis del mismo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Iría enfocado exclusivamente al tema de la pornografía infantil en caso de que se convierta en proyecto? Es correcto, Álvaro, porque casualmente la presidenta Chinchilla, de repente podríamos buscar el discurso de ella. Ella inclusive promueve este tema de la pornografía infantil como un delito y es la figura en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, pues que le da pues una importancia muy grande a este tema y es la que está en contra de este delito. Y por eso es que inclusive él menciona en ese discurso pues que prácticamente hagamos un copy, ¿no?, de lo que ya existe en Costa Rica. Así que nosotros pues... El presidente habló, licenciada, del tema de utilizar las redes sociales, el Internet, para denigrar, descalificar reputaciones, hacer daño. ¿Esto cómo sería manejado? Bueno, mira, la verdad es que él habló de muchos temas allí y yo creo que inclusive esa parte sería más un tema de cibercriminalidad por un tema de lo que están hablando de que salgan en estas redes sociales ¿cómo te puedo explicar? Pues vayan a hablar mal de alguna persona, de algún servidor público o de algún periodista, pero no es exactamente, y vuelvo y repito porque no quiero que se confunda, lo que estamos nosotros trabajando. Lo de nosotros se enfoca simplemente en lo que es el tema de defender a los niños a través de la Internet por el tema de la pornografía. Y de hecho te puedo comentar que antes de salir al tema de los discursos en la cumbre, nosotros estuvimos hablando mucho sobre este tema porque parece que es algo que se está dando a nivel mundial y muchos países están tratando de proteger a los niños en este sentido. Así que en mi caso, en lo que el presidente pues nos instruye en público en esta cumbre, es meramente pornografía infantil. Gracias. Por ahora, y vuelvo y repito, no existe un proyecto, ni siquiera un borrador, estamos en el simple análisis del mismo para entonces saber cuál de las instituciones o de los ministerios lo presentaría en la asamblea y obviamente en equipo poder trabajar en un proyecto de ley pues que pueda servir para este objetivo. Gracias a la ingeniera Selmar Rodríguez, la directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, por su participación aquí en Debate Abierto Dominical. Continúa usted. ¿Se nos aclara un poco el panorama o se nos enreda más? Yo creo que se enreda un poquito más. Yo creo que se enreda un poquito más porque, en efecto, el hecho de que se introduzca un proyecto de ley en la Asamblea con, llamémoslo así, con un solo artículo o dos que se refieran exclusivamente a la pornografía infantil, nada obsta para que en la Asamblea, y ya hemos tenido pruebas bastante y suficientes de que allí ocurre cualquier cosa. Ahí entra un proyecto y sale otra cosa, o salen, como se menciona en el argot panameño, camarones, y en realidad salen incluso redes de camarones en las leyes que nada tenían que ver con el proyecto original. Y eso ha sido una constante. Por lo tanto, cada vez que nosotros ahora hablemos de que se va a introducir una regulación de Internet, por muy loable que pueda ser tratar de proscribir la pornografía infantil, yo le tengo el temor de que detrás de ese proyecto venga escondido un afán de regular. Mire, el hecho de decir que se denigra a las personas de una forma anónima, eso ya se ha convertido en parte de la vigencia de las redes sociales. Uno ve en los periódicos que lee por Internet, y en todos los periódicos del mundo habla la gente, en algunos más respetuosos que otros, pero en todos los uno se identifica para poder
opinar sobre lo que otros han opinado. De manera que esta estructura es muy distinta y si se apunta solo para no denigrar a las personas, que generalmente son los funcionarios, entonces es una forma disfrazada de censura y sería todavía mucho más deleznable que, amparados por un proyecto contra la pornografía infantil o para prevenir o proscribir la pornografía infantil, vaya a introducirse algunos elementos extraños y que sí vengan a constituir o una censura o una limitación a la libertad de expresión. Hago un alto en el camino para una pausa y regresamos con el señor Jimmy Papadimitriou para ver qué piensa él, que fue precisamente una de las víctimas en el tema del hackeo que se produjo a la computadora cuando fungía como ministro de Estado. Bien, recuerde que nos puede sintonizar precisamente a través de nuestra página web rpctv.com. Ahí está, debate abierto online, en vivo. Bien, usted, señor Papadimitriou, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, yo creo que ACEP no debería cometer un error que es excluir al Ministerio Público, porque al final el que le toca investigar todo este tipo de cosas es al Ministerio Público. Y yo como víctima que fui del hackeo de mi correo electrónico, les puedo decir de que fue algo difícil. Se le hizo por el Ministerio Público porque no existían las regulaciones adecuadas o las leyes adecuadas para que pudieran efectuar su trabajo de la mejor forma posible. Entonces, no creo que es una buena idea agarrar y fotocopiar una ley que esté en Costa Rica y traerla aquí en Panamá y decir, bueno, esa es la ley que vamos a pasar. Panamá y los panameños somos diferentes. Yo lo que sí añadiría es que se incluya al Ministerio Público en cualquier legislación que se vaya a estar desarrollando antes de llevar a la Asamblea, porque creo que es muy importante que ellos son los que al final van a implementar o son los que van a enforzar las leyes, y creo que no se pueden dejar a un lado. Nosotros, en el caso mío, cuando me violaron mi correo electrónico, que se sintieron muy cómodos dentro de ese correo electrónico, mandando emails y haciendo una serie de cosas, verdaderamente es algo horrible. O sea, nadie quiere que le entren en un correo electrónico y que le lean sus cosas, que fotocopien cosas de su correo electrónico, que manden cosas, que manden emails desde el correo electrónico de uno. Entonces yo creo que sí siendo víctima, sí les puedo decir que creo que hay que hacer algo. Los temores que existen planteados por el profesor Cabrera, el ingeniero Blandón y el señor Estoy Ritter. 100% de acuerdo. Creo que no nos podemos ir al otro extremo, es decir, que el gobierno empiece a utilizar esto como un método de censura, tanto los periódicos online, como está diciendo el doctor Ritter, debajo de ellos existen comentarios. O sea, cualquiera persona puede entrar, hay foros donde uno puede entrar, hay una página web que no quisiera mencionarla aquí, donde se la pasa destruyendo a Panamá y los panameños, que es de un extranjero. O sea, hay ciertas cosas y se publican que no son verdades, son absolutamente falsas. Pero entonces, ¿quién determina qué es lo que uno censura y qué es lo que uno no censura? ¿Me explico? Entonces, si esto me afecta a mí, lo saco, y esto no me afecta a mí, entonces lo dejo. O sea, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero dejar las cosas que creo que tenemos un país en que siempre se va a defender la libertad de expresión. Que se diga lo que se quiera decir, y si una página web o un foro dice algo inadecuado y cae en la calumnia e injuria, darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda ir a investigar quiénes son esas personas, y si la víctima quiere entonces poner una denuncia en la corte, que la pueda hacer. Bien. Punto de vista del señor Papadimitriou, a ver qué dice, ingeniero. Entramos. Nosotros somos especialistas en regular lo que nunca vamos a regular. Usted sabe que en este país existe una ley que regula la clonación. Ya está hecha. Y nosotros... No hemos clonado... No, a esta altura... Tarjeta de crédito. Del ¿sí? desarrollo científico, tecnológico, comenzar a regular por miedo es un grave error. Porque imagínense ustedes, vamos a regular la clonación. Está regulada por ley ya. Léansela para que vean. Yo no sé si dentro del futuro de Panamá haya alguien que podamos clonar. Bueno, ya está prohibido. Aquí hay una ley que castiga la vagancia. Pero además hay una ley Sí. que prohíbe las manifestaciones cuando cierran las calles. Aquí cierran la calle cuando da la gana.
esas leyes no se pueden cumplir. Entonces yo me pregunto, técnicamente, ¿cómo regulo la Internet? No puede. ¿Cómo la regulo? Entonces lo que vamos a ver es una avalancha de muchachos inteligentes que van a caernos encima a nivel mundial, porque además esto está globalizado, no se engañen en esto. Entonces, para combatir la pornografía infantil en Panamá hay leyes. Hay leyes. Lo que nosotros necesitamos es tener un sistema de justicia funcional, que no lo tenemos. Entonces, ¿para qué queremos hacer una ley? Si lo que tenemos que hacer es meterle billetes al sistema judicial, seriedad al sistema judicial, seriedad y dinero al Ministerio Público, para que eso funcione. Porque ¿para qué vamos a hacer una ley en un sistema que no está funcionando? O sea, lo que queda como impresión política es que tú quieres regular el pensamiento. Entonces, y termino con esto. Cada vez que alguien utiliza la mentira como argumento político, en el corto plazo es atrapado. Entonces, usted se fija a los tuiteros. Cuando usted va a la red social, usted quiere que la gente sepa su pensamiento. Usted no tiene que ocultar su información. ¿Quiénes se ocultan? Los cobardes. Pero los tuiteros no le paran bola al que está oculto. Y usted se preocupa, no, mira lo que dijeron de mí. Entonces, los mismos tuiteros, que son la gente, los miles de millones de gente que están en la red social, todo lo que está oculto no le paran atención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La ventaja que tuvo esta herramienta para producir, yo no diría una revolución todavía en África, un revolcón político, porque todavía no sabemos qué va a pasar de allí, ha sido que los muchachos pudieron tener la capacidad de pasar sus mensajes y ninguno era clandestino. Eran abiertos, desafiando el régimen. Entonces, lo que quiero plantearle con esto es, los cambios tecnológicos se están dando una velocidad. ¿Qué vamos a regular ahora si mañana a lo mejor lo que tenemos es otra cosa? Entonces, que tenemos que ser prudentes. Solo quiero añadir una cosa, Álvaro. Cuando estaba sucediendo el caso en el cual hackearon mi correo, me llamó mucho la atención porque conversando con el procurador me dice, tenemos un pequeño problema, que a los técnicos que tienen ahí, que son muy buenos, son muy pocos. Ese es el problema que tenemos en Panamá. No tenemos a suficientes personas entrenadas, y aquellas personas que están bien entrenadas, que pasan por los cursos que se les manda internacionalmente. ¿En la empresa privada? Exacto. No les pagan lo suficiente. No le pagan lo suficiente. Exacto. Nadie, ese es el problema. Entonces, si nosotros tenemos a gente capacitada de verdad, porque ellos son los que van a encontrar las personas que crean estas redes de pornografía infantil, que son aquellos que acosan a los jóvenes en las redes sociales, que son los que se infiltran como si tuvieran 14 años y cuando vas a ver es una persona de 50 y pico de años. Ese tipo de cosas, las personas que lo pueden atrapar, no es en un pedazo de papel que va a pasar por la asamblea. Tiene que ser gente técnica, claro, que sepa cómo esto funciona, especialista. Claro. Tenemos que entrenar a esas personas, tenemos que dar las herramientas, como dijo el ingeniero Blandón, pagarle bien al Ministerio Público, pagarle bien a estos investigadores para que puedan hacer el trabajo. Sí, pero eso es un problema probatorio. Aquí estamos confundiendo dos cosas. Uno es el problema probatorio, porque ya el hackear un correo, eso es un delito. Otra cosa es que después no se pueda probar y que no tengamos las herramientas para probarla. Pero no podemos prevenir que vaya a haber un hackeo mediante una ley. Correcto. Eso es como decir, bueno, para que no te calumnien en los periódicos la vamos a censurar previamente. Esa es la censura. Lo que tenemos que hacer es que una vez que se haya producido la calumnia, haya las herramientas y haya los mecanismos jurídicos para que a esa persona se le pueda resarcir y se le pueda hacer justicia. Pero no tratar de prevenirlo mediante una ley que no se puede, que no vas a poder prevenir es una burla, que eso ocurra. Es una burla. Hay varios refranes en Panamá, en el interior principalmente, el profesor Cabrera. Uno es caldero le dice a paila, el otro es el diablo vendiendo escapulario. Y esto trayendo a colación el tema de que dos diputados tránsfugas ahora resulta que están detrás de aprobar un proyecto de ley antitransfugismo en la Asamblea Nacional de Diputados. Dice que un burro hablando de oreja. El burro hablando de oreja. Oiga, ese es un aspecto cuando culminó esta semana, que yo digo, bueno, por lo menos parece que hay gente que se preocupa por darnos diversión también, pues en el debate nacional. A ver, si el transfugismo es malo o era malo antes, es malo hoy y es malo mañana. ¿Y por qué es malo?
No porque la persona no tenga derecho a cambiar su pensamiento, claro que eso puede evolucionar el pensamiento del individuo. Pero en el plano político, lo difícil de sustentar es que tú fuiste a pedirle el voto al ciudadano con esta papeleta y después que te sentaste en la silla, que ganaste y te sentaste en la silla, te pasaste para otra papeleta o para otro partido político. Pero lo lamentable del tema del transfugismo en Panamá es que aflora la ausencia absoluta del debate político, del debate ideológico, del compromiso del individuo con una propuesta política. Aquí no hay compromiso. Y el problema del transfugismo, yo no lo critico individualmente a todos esos que se han pasado uno para el otro. Yo centro mi crítica del transfugismo a los partidos políticos. Porque los partidos políticos en Panamá se han dedicado a ser simplemente unas máquinas electorales. Y hasta allí. No sirven para otra cosa que para constituirse en máquinas electorales. Cuando llegan los periodos, ahora que finaliza el 2012 y cuando inicia el 2013, usted se va a dar cuenta. Las figuras presidenciales, ¿quién es el que mete votos en no sé dónde? Tráelo. Hay que postularlo. Si ese es el que gana, ese es el líder de la comunidad. Porque la gente sigue votando, desgraciadamente, por el más popular y no necesariamente por el mejor. Entonces, como los partidos son una máquina electorera, hablan con todo el que puedan allá en la calle y lo postulan. Eso que trae como consecuencia lo que en este periodo, porque el transfugismo ha habido siempre, a mí, y lo digo con todo respeto. Lo único que más dosificado antes. Claro, y lo digo con todo respeto. Ahora se hizo industrial. Aquí, antes de la versión actual, la mayoría personas del transfugismo fueron los saltamontes. Justamente los panameñistas encabezados por Varela, que no estuvieron de acuerdo con la propuesta de la señora Mireya Moscoso y optaron por irse del Partido Panameñista y buscar otra fórmula con Alberto Gallarino en el Partido Popular, dicho sea de paso. Por eso conozco muy bien el caso. Pero es que ahora al panameñismo y a Varela le tocó tomar de su propia medicina, pero agrandada. Entonces, pero ellos fueron los que aprobaron con el Cambio Democrático en su momento la ley de inicio de gobierno. Al principio de esta gestión de gobierno del presidente Martinelli. Para radicalizar el tema de... Y prácticamente desaparecieron las normas, las pocas normas que habían para la revocatoria de mandato. Y la revocatoria de mandato es una figura interesante si hubiese sido aplicada como lo planteaba la Constitución originalmente. Si el diputado viola o traiciona la declaración de principio o el plan de gobierno o el estatuto, entonces y solo entonces hay revocatoria de mandato. No porque un día, porque Álvaro, es válido que un diputado en un debate coyuntural tenga una opinión diferente a la del partido. Eso es humanamente posible. Lo que a mí me parece así cuestionable es que el diputado vaya en contra de una declaración de principio del partido que lo postuló, o del estatuto que lo postuló, o del plan de gobierno que lo postuló. Pero conocerán la declaración de principio, el estatuto. No, mire, si usted se va al caso de la Asamblea actual, la gran mayoría de los diputados no tienen idea. Ni siquiera han leído la Constitución, no reglamento de la Asamblea. No reglamento de la Asamblea. Yo lo vi, las pocas veces que yo he visto un debate de la Asamblea, me doy cuenta que ni el presidente de la Asamblea, ni la gran mayoría, porque hay minorías rescatables, no se han leído ni siquiera ni la Constitución ni el reglamento interno para efectos del debate. Porque yo vi, cuando estaban los del debate de la reforma electoral, digo, a mí me tocó leerme el reglamento de la Asamblea por razones obvias, yo trabajé allí. Digo, estos tipos no se han leído el reglamento, no saben lo que están haciendo, no puede ser. No se han leído la Constitución. Entonces, lo que está aflorando, y que ya varios aquí hemos advertido, incluso de los varios que estamos en esta mesa, es que cada 5 años estamos encontrándonos un órgano legislativo en decadencia, que viene en descenso. El nivel de la Asamblea cada 5 años desciende cada vez más. No sé cuánto puede descender más en el próximo quinquenio. Pero eso nos trae entonces ahora otro problema, el problema de la cultura política. ¿A qué tipo de gente estamos enviando a la Asamblea? Y ojo, yo no aquí no hago alusión a que si deben ser gente con título universitario, porque yo no creo en eso. Hay gente que ha demostrado, y eso se vio mucho durante el régimen de Torrijos,
que había gente que tenía una inteligencia natural, pero no eran titulados desde el punto de vista académico, pero tenían una inteligencia natural que le ayudaban, según el propio Torrijos contaba, a mantener un equilibrio en la gestión de gobierno. Bueno, eso es lo que es la democracia, o sea, el que todo el mundo tenga oportunidad. Pero aquí estamos viendo, en esta asamblea, gente con muchos títulos que ayudan a hundir más a la asamblea. Entonces, ¿cómo no se va a dar el transfugismo en su máxima expresión? Señor Papadimitriou. La verdad yo pienso de que el tema del transfugismo es un tema que es lamentable por lo que acaba de decir Edwin. Digo, yo creo que la gente lo que está viendo un poquitito es una burla. Yo creo que una de las propuestas que tuvo el presidente Ricardo Martinelli, que era una buena propuesta, era una persona, un voto. Pero creo que eso de alguna forma perjudica al Partido Cambio Democrático en estas próximas elecciones. Es mi impresión personal. Yo sinceramente no entiendo esta ley de transfugismo a dónde cree que va a ir. O sea, ahora los que ya se cambiaron de partido les están diciendo, bueno, pasen esta ley para que ustedes ya no se puedan pasar a otro partido o no puedan correr como independientes. No entiendo de dónde salió eso. Pero sí creo que lo que se trató de hacer con algunos temas dentro de las reformas electorales fueron algo positivo para el país y positivo para la democracia, como un voto, una persona, el tema de los independientes que pueden correr. Pero creo que se dieron cuenta, puede ser que se dieron cuenta y dicen, bueno, con esto ahora se me van a ir los diputados, entonces ahora tengo que meter una ley de transfugismo. O sea, no sé si ese fue el pensamiento o cuál fue el pensamiento detrás de eso, pero yo creo que lo que estoy viendo es, creo que hay que sentarse bien y probablemente llevar este tema a la concertación, probablemente abrir este tema un poquitito más, llamar a personas que se puedan sentar y hacer una ley electoral con una visión más larga de la que tenemos en este momento. Yo creo que estas leyes que estamos viendo que están saliendo de repente, tira esta, mete esta, son como improvisadas o son como actos de maniobras políticas que se están tratando de utilizar en un momento coyuntural antes de las elecciones. Entonces, está bien que todo eso pase y se entiende, pero creo que hay que hacer más cosas buenas y pensando a largo plazo. El tema de las reformas electorales, como lo dije aquí antes en la mesa, no sé cuánto va a ayudar a Cambio Democrático como partido. ¿Qué le preocupa de eso? Me preocupa de que, digamos que no salga un presidente pesado a la cabeza corriendo para presidente de Cambio Democrático. ¿Ok? Digamos que es una persona que no necesariamente tiene todo el apoyo de los diputados, ese candidato a la presidencia. Entonces, como está diciendo Edwin antes, la gente busca aquellos diputados que tienen mayor cantidad de probabilidad de ganar porque sienten de que ellos van a sacar o ayudar a sacar los votos del presidente. Lo que sucede es que si tú tienes una persona que está corriendo, digamos, para candidato de Cambio Democrático, para presidente, y los diputados no se sienten de que ellos van a sacar un beneficio por estar debajo de ese candidato a la presidencia, con ahora tener un voto, una persona y poder correr como independiente, pueden ir donde el presidente del partido y decirles que, oye, presidente, yo mejor corro como independiente, gano, porque esta persona me está perjudicando la que usted tiene como candidato a la presidencia, yo corro como independiente y le prometo que después que gane, yo vuelvo otra vez a su partido. O sea, creo que eso va un poco en contra también del tema del transfugismo que están pasando ahora mismo, si eso es algo que están pensando los diputados a largo plazo. Porque los pone a ellos a buscar votos para ellos como para candidatos ellos, a diputados. Exacto. Como ha pasado en varias ocasiones. Correcto. Y no para el candidato presidencial. Para no el candidato presidencial, pero ahora tienen una buena excusa. Pueden decir, ahora tengo la puerta abierta para correr como candidato independiente, no necesito al partido como lo necesitaba anteriormente, así que yo voy a correr como independiente porque tu candidato a la presidencia es un lastre. Y lo que está haciendo es que me va a hacer que yo no salga en tal corregimiento. O sea, eso es lo que hay que analizar y lo que yo estaba viendo, de que no sé si cuando se sentaron a escribir, el que haya sentado a escribir la ley esta de las reformas electorales, si tomaron ese tema en consideración. Porque si yo fuera diputado y yo estoy corriendo en Cambio Democrático y yo veo que un candidato a la presidencia no es el más adecuado que me está ayudando a mí,
yo voy a pedir que me dejen correr como independiente porque si no voy a perder. Vamos a la pausa, regreso para que analicemos esto y, doctor Ritter, la sumatoria de todos estos elementos, ¿hacia dónde nos puede llevar? Poniendo el caso como ejemplo de Venezuela, donde ha habido un deterioro de la clase política que tiene al país donde lo tiene en este momento. Regresamos enseguida. Bien, recuerde que nos puede ver a través de rpctv.com y también nos puedes dejar sus comentarios sobre el programa en el día de hoy. Debate abierto dominical, www.rpctv.com, y nos escucha también a través de RPC Radio. Doctor Ritter. A ver, el problema del transfugismo ha tomado en Panamá unas características ya casi demenciales. No hay... Incluso creo que el caso de los saltamontes en aquella ocasión no fue exactamente igual, porque en este caso esto fue un movimiento que recogió una serie de diputados que decidieron una propuesta distinta. Aquí ha sido uno poquito a poco que se han ido en alguna forma forzando y en otra forma literalmente comprando. Lo que sí coincido con Edwin es que esto es una buena noticia en realidad, que es que la Asamblea ha llegado ya a un nivel tan bajo que es muy posible que en el 2014 no pueda empeorar, sino que necesariamente tenga que mejorar. No concibo ya una Asamblea con un nivel más bajo que el que tenga ahora. También es cierto que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar, pero ya lo veo bastante difícil que esto pueda ocurrir. El problema de estas leyes que se hacen al calor de las coyunturas es que se ignoran, no se legisla para un futuro ni por una idea, sino para una coyuntura. En efecto, yo creo que esto debió haber ido a la concertación, pero es que hubo una concertación durante 2 años que produjo un proyecto de ley de reformas electorales que fue completamente desechado por los diputados de Cambio Democrático y decidieron hacer su propia reforma. Creo que esa reforma, y en eso coincido con el exministro Papadimitriou, que a lo mejor se han dado cuenta que fue un error la reforma electoral y ahora están tratando de prevenir o de corregirla mediante otra ley. ¿Cómo es que vamos a corregir este error que cometimos? Pero es el resultado de la falta de análisis, de la falta de debate que hay en la Asamblea y la falta de debate que hay en la sociedad. Miren, una de las cosas más penosas que pasaron en el debate de las reformas electorales es que hubo sesiones completas en las que nadie defendió el proyecto del gobierno, nadie lo defendió. O sea, estaban todos listos, con la mano así, listos para aprobar, pero nadie argumentaba. Por supuesto, la oposición, tanto el Partido Panameñista como el PRD, hicieron toda clase de maniobras dilatorias para tratar de impedirlo hasta que ya no se pudo más y se aprobó. Pero uno se pregunta, ¿escuchamos alguna vez argumentos dentro de la propia Asamblea en favor de ese proyecto? ¿O son sencillamente, hemos convertido a la Asamblea, o se ha convertido en unos autómatas que están prestos a aprobar lo que la línea del gobierno o la línea del partido dice que tienen que aprobar? Eso es trágico, porque además es una forma y es una expresión más, quizás la más evidente, de la degradación que ha tenido la política en Panamá. Pero autómatas ha habido siempre. No, lo único que con debate. Bueno, yo no digo, es que cuando hay debate ya deja de ser autómata. Sí, el debate, ya tengo la instrucción de aprobar, ha habido siempre. Pero hay un debate y hay un esfuerzo por explicarle a los propios diputados del gobierno, y yo he participado de eso, explicarles cuál es el contenido de la ley, cuál es la forma de defenderla. Pero no, aquí ha habido una carencia absoluta de debate. De eso. Es que lo que dice el doctor Ritter tiene un elemento adicional, Álvaro, y es que usualmente cuando en un sistema presidencialista como el que tenemos en Panamá, cuando un ejecutivo trata de obtener una mayoría que no obtuvo en las urnas,
porque esa es la diferencia. Hay una mayoría que se obtiene en las urnas desde el punto de vista de la configuración del órgano legislativo y otra mayoría que tú puedes construir en el órgano legislativo. Pues eso se construye. A mí me tocó verlo con el pacto de la pintada primero y después con el pacto Meta. O sea, tú construyes mayorías. Pero cuando tú construyes mayorías en el órgano legislativo, porque tú tienes una agenda que quieres ejecutar desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, si fuera el caso, como fue el pacto Meta. Pero en esta oportunidad que hemos visto, el Partido Cambio Democrático ha logrado obtener una mayoría ya casi, si es que no la tiene, ahora no me recuerdo los numeritos, casi hasta con los 2/3, que es una de las pocas veces que el reglamento y la Constitución plantean mayorías calificadas. Hasta para eso podría tener ya mayoría en cuanto a los 2/3 para juzgar al presidente, por ejemplo, o juzgar a un magistrado. La pregunta que a mí por lo menos me surge en base a lo que acaba de comentar el doctor Ritter es, bueno, ¿y si Cambio Democrático construyó una mayoría, para qué? O sea, ¿a dónde estuvo la diferencia o qué hemos visto diferente en el órgano legislativo al constituir una nueva mayoría? No obtenía las urnas, pero que es legítimo que tú vas a construir mayorías en el órgano legislativo. Yo no he visto una agenda, al menos que no me haya dado cuenta, pero yo no he percibido una agenda pro país, pro Panamá, para que diga, bueno, queremos mayoría porque necesitamos ejecutar esto. Lo que estamos viendo es lo que se acaba de escribir. Parches. Oye, modificamos el código electoral. Espérate, ahora hay que volverlo a modificar para esto otro que se nos olvidó. Eso es lo que se está viendo, pero no veo una agenda clara de qué es lo que se obtiene. En otros países, cuando los partidos entran en este revuelo de quién controla la mayoría del municipio tal o del Congreso tal, es porque hay un debate político ideológico, porque quieren mover el país hacia una dirección u otra. Eso es lo que yo no estoy viendo acá. Quiero entrar en el tema Venezuela, pero tomando como referencia lo que estamos viviendo en Panamá, ingeniero. Sí, voy a tratar de hacer algo de eso. Lo que estamos viendo en este momento en nuestro país es un deterioro de las estructuras partidarias. Los partidos, todos los partidos en Panamá han quedado sujetos a agendas que no son objeto del debate de los partidos. Ni Cambio Democrático tiene vida partidaria, ni en el PRD hay debate sobre lo que está ocurriendo, ni en el Partido Panameñista. Como consecuencia, estamos destruyendo la estructura partidaria. Además de eso, la nueva legislación electoral contribuye enormemente a la fragmentación partidaria, porque en la legislación no hay un ciudadano, un voto. Lo que hay es una lucha interna partidaria. Una vez que un partido tenga su lista, los 5 si es de 5, van a matarse por salir ellos, y entonces el partido tendrá sobre el del diputado menos poder, Claro. porque depende del diputado. Incluso, el análisis que acaba de hacer Jimmy aquí, que al escucharlo, me di cuenta de la falta que le debe estar haciendo a Cambio Democrático tener la sensatez de su planteamiento que está haciendo ahora, porque cuando uno toma una acción, tiene que mirar el efecto que hace en el seno de la sociedad donde uno se mueve. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela, los partidos políticos tradicionales, el COPEI y la Acción Democrática, y los partidos que surgieron a la luz de ese bipartidismo, cayeron en el más violento que usted se puede imaginar, niveles de corrupción, y de que los cogollos se tomaron las estructuras partidarias y decidían por el partido. Entonces no había una estructura partidaria real. Los cogollos eran los cogollos. Lo importante era ser miembro del comité ejecutivo del partido y eso tenía garantizado un montón de cosas. Eso es lo que pasa aquí. Y que además los partidos se convirtieron en sendas maquinarias electorales. Al producirse solamente como partidos electoreros, comenzaron a deteriorarse. Y el proceso, después de la salida de Carlos Andrés Pérez, a través del juicio que se le hizo, se crearon las condiciones objetivas para que ese sistema se desplomara. Y a la luz de ese problema en desplome, salió un iluminado, que es el señor Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías. Que durante un proceso largo de frustración partidaria, el pueblo venezolano puso su fe en este iluminado, que ha ganado 7 elecciones. Que no es que es un iluminado que partió dando un intento de golpe de Estado, pero él llegó al poder por la vía electoral. Y se ha mantenido en el poder por la vía electoral.
Y hoy con todas las posibilidades de volver. Y hoy los números indican que de las últimas, hace 10 días que se están haciendo las encuestas, que el margen de que Chávez, la probabilidad de que gane Chávez por un margen del 10% es la probabilidad más factible. Porque las evaluaciones que se han hecho a lo interno están indicando que es muy poco, es casi con margen de certeza que no se pueda revertir. En ningún proceso electoral, en ninguno que yo conozca, se puede siempre revertir la cosa, pero es poco probable que en el caso de Venezuela ocurra esto. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? Porque Chávez no solamente ha logrado desplazar los partidos políticos, sino que ha vendido una ilusión en una economía básicamente basada en el petróleo, pero con precios extraordinariamente altos. O sea, él ha tenido un flujo de dinero, ¿no? Así que ha permitido formar una estructura nacional de formación y ha logrado atacar con éxito problemas sociales que habían sido abandonados por los partidos políticos. Mire el caso de nuestro país. Si usted ve en nuestro país, en esta última encuesta de Unimer, cuando tú le preguntas al panameño aquí en nuestro país, ¿cómo usted siente su economía familiar? Que es la que importa al final del día. Yo no voto por los edificios, yo voto en función, si mi situación familiar personal es mejor, en los 5 años de Ricardo Martínez, yo voto por la propuesta de Ricardo Martínez. Si no lo es, voy a votar por la oposición. Tan simple como eso. Ese es al final del día la prueba de ácido. Bueno, los panameños hoy le están diciendo al gobierno 29% que hoy viven peor y 47% que viven igual. Es decir, si tú lo sumas, solamente hay un 25% de panameños que se sienten satisfechos familiarmente de que su vida es mejor. Eso es equivalente exactamente a cómo se distribuye el ingreso en Panamá. Hay 25% de los panameños que se quedan con el 80% del Producto Interno Bruto y el resto se queda con el resto. Entonces, esa realidad Chávez la ha podido reinvertir un poco, haciendo menos rico a los ricos, menos pudiente a la clase media, y ha nivelado la pobreza. Y ha logrado distribuir recursos. Personalmente, estoy en contra del modelo que está planteando el señor Chávez, pero como modelo ha funcionado para movilizar las masas. Nada más tendríamos que mirar la concentración de cierres. Y aunque noto que la oposición venezolana ha dado avances significativos en su proceso de retoma del poder, pienso que la transición de Chávez se va a dar en los próximos 6 años. Y es probable que el presidente Chávez no puede terminar su próximo periodo por problemas de salud. Entonces, están dadas todas las condiciones materiales para que la oposición retome el problema. ¿Cuál es el problema central? Si se mantienen ¿cuál es exactamente? Sólidamente unidos. Que no hay estructuras partidarias fuertes en Venezuela en este momento en la oposición. Entonces, nosotros en Panamá estamos destruyendo las estructuras políticas nuestras. Entonces, al destruir la estructura política panameña, estamos haciendo un daño estructural, porque lo que funciona a largo plazo es la institucionalidad. Los países funcionan porque existe una institucionalidad. Existe un tribunal de justicia, existe un tribunal electoral, existe un ministerio público, existe un ejecutivo, existe un legislativo que tiene que tener sus funciones, pero el legislativo en Panamá no existe. La justicia está totalmente debilitada. La única institución que se maneja a la luz verde todavía de la opinión pública es el Tribunal Electoral. Entonces, esa situación nos está llevando a nosotros peligrosamente a una implosión del sistema político. ¿Qué cosas se deben hacer? Bueno, se deben incorporar nuevos cuadros, se deben incorporar más a las mujeres al debate nacional, a la vida política. Hay que establecer nuevas corrientes intelectuales a los partidos políticos. Hay que voltear el criterio de que para ser miembro del comité ejecutivo tú tienes que poner cuántos votos tú pones. No. En los partidos políticos se maneja sobre la base de necesidades intelectuales, necesidades de gente que conozca de política. Pero aquí, por ejemplo, si le preguntan al señor Jimmy Papadimitriou cuántas cantidades de votos hay que poner, lo más seguro es que él te puede decir, tú me estás hablando. Pero él sabe de estrategia, por ejemplo. Hay otra gente que sí sabe de colectar votos. Entonces tú tienes que entender cómo funciona la estructura partidaria. Nosotros hemos diseñado un sistema tan perverso que para ser diputado en Panamá es tan difícil para una persona capacitada a ser intelectual. Tú tienes que reducir a un trabajo tan duro. Necesitas 2 chequeras. Sí, es muy duro. Pues. Entonces creo que eso es un problema que nos está haciendo mucho daño. Hago el cambio y regreso con usted para que concluya con la idea del tema que plantea el ingeniero y el deterioro, la hoja de ruta, si vamos por ese camino.
Bien, seguimos adelante, estamos en debate abierto. Doctor Ritter, la hoja de ruta, que es un término muy utilizado por el PRD, ¿estamos en esa hoja de ruta hacia lo que se ha convertido Venezuela? Bueno, la hoja de ruta implica un análisis previo y una determinación y una fijación de esa ruta. Yo creo que ninguno de los partidos en Panamá tiene una hoja de ruta distinta de ver cómo gana las elecciones. Y ver cómo sus diputados llegan a los distintos cargos. Mira, una de las cosas, quizás la expresión más acabada del grado al que ha llegado la Asamblea Nacional de Panamá y el clientelismo que es el nivel que ha llegado el clientelismo, se produjo precisamente en el debate sobre las reformas electorales, cuando había gente afuera en las calles, estaban transmitiéndose en vivo por televisión y por radio. Un diputado del Partido Cambio Democrático pide la palabra para anunciar una jumboferia, una feria en su circuito ese sábado, y anunció los precios a los que iban a vender los productos en medio de este debate. Y la respuesta que obtuvo del presidente de la Asamblea, oído por toda la ciudadanía, los que al menos los pocos que los estábamos oyendo, fue: usted es mi héroe porque pudo lograr poner 30 huevos a $2 o lo que fuera. Usted es mi héroe. Ese es el tamaño del debate que se está produciendo en Panamá. Ahora, ¿cuál es la relación que hay con esto? Nosotros en el fondo no estamos haciendo nada por la pobreza, sino que estamos contentando a los pobres, que es una fórmula distinta. El hecho es que mucha gente que se ha tenido que trasladar de comprar en supermercado para ir a comprar a Punto Pérez, puede ser sí que tenga algún grado de agradecimiento por el presidente, por el cambio democrático, por el diputado, por el representante de corregimiento, por el alcalde, por quien haga la jumboferia. Pero hoy el debate para ver quién va a ser diputado en Panamá no es quién tiene mejores ideas, quién tiene una propuesta, sino quién hace mejores ferias. Y eso es para mí trágico para la democracia panameña. Ahora, Venezuela ha llegado también a un punto en el que muchos de los proyectos sociales que ha emprendido Chávez es también una forma de contentar a los pobres y no de eliminar la pobreza. Hay que tener presente que cuando Chávez asumió el poder en 1998, el petróleo estaba a $10 y durante estos años ha subido hasta 126, pero tiene muchos meses que está estabilizado en 100. Eso es multiplicar por 10 los ingresos que tuvo en aquel tiempo, o sea, 1000% lo que... O sea, no tienen menos pobres, sino pobres más contentos. Tienen pobres más contentos y ha habido un gran derroche de recursos, pero no ha habido, y yo no creo que exista en Venezuela una estructura de esa clase. Ahora, ¿cómo se ha reflejado eso en Panamá? Lo estamos viendo todos los días. Aquí ha habido una afluencia importante de venezolanos de todos los niveles. Con recursos. Y algunos, pero de recursos son la mayoría, pero hay de todos los niveles. ¿Y por qué han venido? Uno diría, bueno, pero ¿por qué después de 14 años que tiene Chávez en el poder, por qué es que han venido en los últimos 2 o 3 años? Porque es la gente que comenzó a perder la esperanza de que eso pudiera cambiar. Se dieron cuenta hace algún tiempo, y decían, bueno, pero esto puede cambiar, y se quedaron, hasta ahora. Por eso es que el resultado de las elecciones de hoy va a tener un impacto en Panamá, porque va a crear un flujo migratorio en un sentido o en otro. Si gana Chávez, más venezolanos. Créanmelo, que ya los últimos sí van a tirar la toalla y van a decir, nos esperan 5 años más. 6 años, perdón, 6 años más de Chávez. Entonces, ahí los que faltan por irse, ya van a venir. Pero al revés también funciona. Si por casualidad llegara... Para que estemos claros de eso de una vez. Que es muy desafortunado y es algo que, gracias a Dios, aquí en Panamá, por el respeto que se le tiene al Tribunal Electoral, que creo que ha hecho una buena
labor. Creo que es importante recalcar que aquí en Panamá no vivimos lo que se vive en Venezuela. Pero Chávez ha llegado exactamente por lo que dijo el señor Ritter, de que el petróleo ha subido 10 veces desde que él entró como presidente en 1998. Y yo creo que es importante recalcar de que ese no es el camino para América Latina. O sea, ese no es el camino. Miren Argentina, lo que está sucediendo. Argentina está quebrada por la cantidad de subsidios dávidas que ha dado la presidenta a la gente más pobre para mantener su popularidad arriba. Ese no es el camino que tenemos que llevar como Panamá. Tenemos que invertir en la educación. Yo creo que es muy importante continuar invirtiendo en cosas a largo plazo. El problema más grande que tiene nuestro país en este momento es que no hay personas capacitadas para los empleos que existen, y por eso tenemos que importar a gente de afuera. Sin una buena educación, Panamá va a quedar estancada, y la única forma de que personas que no tienen de interés a su país van a continuar dando más y más y más y más subsidios. ¿Cómo quedó el PRI en México por tantos años? Por 70 años gobernando. Fue porque ellos fueron los que inventaron la red de oportunidades. La red de oportunidades no se inventó en ningún otro país. Pero llega un momento que la sociedad se empieza a dar cuenta de que necesitan un cambio, que ya regalar dinero gratis no es suficiente, que se necesita algo más. Y es el movimiento que estás empezando a ver en Argentina. Argentina está mal. El subsidio no resuelve la pobreza. El subsidio no resuelve la pobreza, y estos países se están viendo que están quedándose estancados. Por en el momento que exista una crisis económica o que el país ya no crezca en un 10% o en un 8%, y tú le tengas que decir, como lo que está pasando en Europa, te vas a tener que recortar. Ajo. Sale todo el mundo a la calle, empiezan a reventar carros, empiezan a quemar cosas. Yo creo que por eso comparto lo que se está diciendo aquí, que hay que ser responsable. No creo que Panamá va en ese camino, gracias a Dios. Creo que en Panamá hemos sido un poco más responsables. Sí veo que los partidos se están debilitando. No estoy viendo lo que se veía anteriormente, de que el partido PRD, todo el mundo siempre decía, el PRD siempre cierra filas al final. No estamos viendo eso en este momento. Tampoco lo estamos viendo el partido panameñista. Y en este momento no tenemos un líder definido en Cambio Democrático para poder cerrar filas tampoco. Entonces vemos los tres partidos más fuertes, y que ya verdaderamente no existen partidos más chicos como habían anteriormente. Cambio Democrático era un partido chico, ahora es un partido grande, uno de los tres partidos grandes en este país, y no vemos esos partidos bisagra, como les decíamos anteriormente, que eran los que más o menos decían, o los que apostaban en qué partido se iban a ir, porque pensaban que ese era el partido que iba a ganar. No estamos viviendo eso en este momento. Y hay divisiones dentro de los tres partidos. Ya vemos tribus dentro de los diferentes partidos, que son personajes dentro de los partidos que manejan una cuota de poder. Esa es la nueva frase ahora en Panamá en la política, es ¿cuánta cuota de poder tienes tú en un partido? Cerramos, profesor Cabrera. Bueno, Jimmy se me adelantó a lo que yo también quería aportar en esta interesante ronda del tema. El tema de la educación parece mentira. No queremos terminar de entender que cuando resolvamos el problema de la educación, todos los demás problemas los vamos a poder resolver con una facilidad increíble. Álvaro, yo di clases por 22 años consecutivos.
dejé de dar clases por 5 años, regresé a dar clases este año. Hace 5 años este aparato no existía, el BlackBerry. El celular sí, pero el BlackBerry como tal no. Y estos Android mucho menos. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el educador, al igual que el político, no está consciente de que esos jóvenes tienen otro modelo de evolución. Se que comunican no es, diferente. Claro, que no es el modelo tradicional que los que estamos aquí sentados aprendimos. Estos muchachos de hoy en día, que es lo mismo que le ocurre a los políticos con el ciudadano, tú le dices algo en este instante y ellos de una vez lo verifican. Y hasta te pueden corregir. Y hasta te pueden ahondar. A lo mejor no sabrán administrar la cantidad de información que tienen. Google, te dicen que Así es. A lo mejor no podrán administrar la cantidad de información, pero que de que tienen más información la tienen. Es lo mismo que le está pasando a la clase política, que no ha entendido que la ciudadanía, no ha entendido, la clase política no ha entendido el rol de los medios. Todavía la clase política está en su pelea permanente con los medios de comunicación social y a través de ellos con los periodistas. Todavía no han entendido cómo es este tema del papel de los medios periodistas. No ha entendido que la ciudadanía, hoy por hoy, ya no se traga el cuentito que tú le echas por la radio, por la televisión o por el periódico. La gente dice, no, espérate, ahí está pasando algo. ¿Y qué nos está trayendo eso como consecuencia? Lo que se mencionaba el doctor Rita y Jimmy hace un momento. Hemos creado una serie de tabú aquí en este país nuestro. Primero, que todo el que está en puesto de presidente, de ministro, de diputado, de alcalde, de representante, todo el que está ahí está robando. Fíjense, la sociedad que estamos construyendo es perversa. Todo el que está ahí está robando. Eso es un elemento. Siguiente elemento. Cuando tú hablas de los salarios de los ministros, de los diputados, eso es demasiada plata, pero demasiada plata con respecto a qué. Porque esa es la otra historia. Hemos castrado la posibilidad de que el Estado pueda contratar buenos talentos, porque está el tabú de que aquí no se puede pagar bien en el Estado. Entonces, fíjense cómo nos estamos degradando como sociedad, en las instituciones, en todo sentido, y no nos damos cuenta que el Estado juega un papel en toda esta historia que es fundamental. Pero en la medida en que no haya la educación adecuada para que el ciudadano entienda todo esto, vamos a estar postrados. Bueno, se acabó el tiempo. Les agradezco su participación en el día de hoy. Espero que el programa haya sido de su completo agrado. Falta la iniciación del nuevo analista. El nuevo analista. Ajá. Un protocolo. La botella de champaña quebrada. Sí, un protocolo La para ley que yo quería ver. La botella no quebrada sobre mi cabeza. En la mesa. Bien, se acabó el tiempo. Gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Este programa lo puede volver a ver en